Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver el mantenimiento de un motor de corriente alterna. Vamos a ver temas a verificar en cuanto al mantenimiento preventivo y cómo detectar y analizar posibles averías en cuanto al mantenimiento correctivo. Un motor de estas características está formado por un estator, el cual contiene los bobinados y un rotor de jaula ardilla. Empezamos en el mantenimiento correctivo. Después vamos a ver pequeños trabajos a realizar en cuanto al mantenimiento preventivo. Empezamos. Bobina del estator abierta. Para detectar esta avería, en la caja de bornes desconectaremos las puntas de entrada de alimentación L1, L2, L3 y los puentes que forman el conexionado estrella o triángulo. A continuación se colocará una punta del tester en cada principio de una fase y la otra punta en el final de la misma. En la fase en la cual no recibimos el señal acústico o un valor de resistencia en el tester será la fase defectuosa. Una vez sabemos la fase defectuosa, para detectar la bobina exacta que está abierta, se colocará una punta del tester en el extremo de una fase y la otra punta en cada bobina que forma el grupo de bobinas de esta fase. En la bobina que no recibimos el señal acústico o un valor de resistencia en el tester será bobina abierta. Bobinado del estator en cortocircuito. Esto se produce por el aislamiento defectuoso o rayado del aislamiento de los hilos al colocarse en las ranuras, y la causa más frecuente en los motores de corriente alterna es el calentamiento en los bobinados. Da lugar a la reducción de la resistencia y las bobinas no pueden sostener la elevación de la intensidad de la fase debido a la sobrecarga sometida por el motor. Para localizar esta avería, tomaremos la intensidad de las tres fases con el motor funcionando en vacío. La fase con un valor de intensidad considerable más alto que las demás fases será la bobina cortocircuitada. En caso de emplear un hilo de bobinador grande, puede dificultar la detección de la avería. En este caso, dejaremos el motor en funcionamiento durante un tiempo y desconectaremos la corriente. Y luego con la mano tocaremos las diferentes partes del bobinado. Las bobinas más calientes serán las defectuosas. Otra forma de encontrar la avería será mediante una bobina de prueba en un núcleo de chapa y alimentada con corriente alterna. Se coloca en el interior del estator y iremos desplazando ranura por ranura hasta que se producen vibraciones en la banda metálica. Bobinado del estator derivado a masa. La derivación a masa se produce cuando un hilo de una bobina, al ponerse en contacto con la carcasa del motor, se suele producir en el principio o final de una ranura, porque en este punto es donde las bobinas someten a una presión contraparte sin aislar del estator. Para detectar esta derivación a masa, primero vamos a determinar la fase defectuosa y luego la bobina de la fase derivada a masa. Primero desconectaremos los puentes que forman el conexionado estrella o triángulo y luego colocaremos una punta del tester en la carcasa del motor y la otra punta en cada principio de cada fase. En la fase con un sonido acústico o un valor de resistencia en el tester será la fase defectuosa. Una vez sabemos la fase defectuosa, vamos a averiguar cuál de las bobinas que forman esta fase es la que está derivada a masa. Primero colocaremos una punta del tester en la carcasa del motor y la otra punta en cada final y principio de cada bobina que forma parte de esta fase defectuosa, hasta recibir en alguna de estas bobinas un señal acústico o un valor de resistencia en el tester, y será la bobina derivada a masa. Conexiones defectuosas entre bobinas y entre grupos de bobinas.
Un grupo de bobinas con una conexión defectuosa o conectadas sin oposición en el momento del montaje del motor crea un cambio de polaridad y provoca un mal funcionamiento del motor. Entre otras, puede provocar un aumento de intensidad, ruidos y una velocidad muy reducida. Para localizar rápidamente esta avería, se desmontarán las carcas del motor y se colocará una bola de acero en el interior del estator y ponemos el motor en funcionamiento. Si la bola no rota en el interior del estator, eso quiere decir que los bobinados no están bien conectados consecutivamente. Para localizar el grupo de bobinas mal conectado, se alimentarán las fases una a una consecutivamente a una fase de corriente continua de baja tensión y se acercará en el interior del bobinado una brújula. Al pasar la brújula cerca de un grupo, la aguja debe cambiar de posición. Si no lo hace encima de algún grupo de bobinas, este grupo será el que está mal conectado. Averías por falta de una fase. Esta avería, aunque el motor sigue funcionando en el momento de la interrupción de una fase, da lugar a una sobrecarga en las otras dos fases. Puede llegar a quemarse el motor. Esta avería puede producir en la red. En este caso, se localizará la avería en la instalación eléctrica del motor. En caso de que la avería es producida en el bobinado del motor, se procederá a localizar la falla tal como hemos explicado anteriormente, empezando la desconexión de los puentes en la caja de bornes, y se localizará la avería con el tester, conectando una punta en el principio de cada fase y la otra punta en cada final de cada fase. En la fase sin señal acústico o un valor de resistencia será la fase defectuosa. Averías en el rotor. El rotor de los motores de corriente alterna, llamados rotores de jaula ardilla, está formado por unas barras unidas por unos aros, formando así un cilindro. Estas barras con el tiempo pueden estar sueltas por alguna punta y produce ruidos al girar con la mano el eje del motor. Para solucionar este problema, se desmontará el rotor y se inspeccionará, y basta con soldar las partes sueltas del rotor si es de acero, o sustituir el rotor completamente si es de aluminio, ya que está formado por solo una pieza. Comprobación de los cojinetes. Los cojinetes son elementos que mantienen el rotor centrado dentro del estator. Periódicamente comprobaremos el desgaste del entrehierro de los rodamientos, moviendo con la mano el eje verticalmente. En caso de notar un desgaste considerable, procederemos a desmontar las tapas del motor para acceder al rotor. Una vez tenemos el rotor separado del estator, mediante una extracción de poleas, extraeremos los dos rodamientos del eje y los cambiaremos. Para montar un nuevo rodamiento, primero limpiaremos bien el eje con una lija fina y lo engrasaremos, y posteriormente introduciremos el nuevo rodamiento con la ayuda de la prensa hidráulica si es necesario. Comprobación de los anclajes para la eliminación de vibraciones y ruidos. Es importante la colocación de la máquina en una cimentación adecuada o en carril nivelado. También debe estar nivelada con el nivel de burbujas y añadiendo las cuñas para su nivelación. Limpieza de los aislamientos eléctricos. Los aislamientos hay casos que están recubiertos de aceite y suciedad. Deben limpiar con un trapo mojado de gasoil. Después rápidamente pasar otro trapo limpio y seco. También se pueden usar pulverizadores para limpieza de grasas y aceites. Revisión de los bornes y conexiones internas. Las conexiones del motor de corriente alterna son realizadas en la placa de bornes y facilita la comprobación de la continuidad con el tester o la toma de la resistencia de los bobinados. Hasta aquí llega el final de este vídeo. Espero que os haya servido para refrescar conceptos o solucionar alguna avería. Como ya sabéis, este canal necesita vuestro apoyo. Dale like a este vídeo y suscríbete para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.